y las ciudades pequeñas, Juan Antonio Quirós Castillo, que está aquí a mi izquierda, que tengo que agradecerle y mucho su presencia hoy aquí, porque siempre que la Fundación Cantera llama a su correo electrónico o a su teléfono, está siempre dispuesto a venir a Miranda y colaborar. Algunos de los aquí presentes recordaréis que en 2019, en la segunda Semana de Cultura Hispano-Judía y Sefardí que celebramos en la Fundación Cantera, Quirós nos ayudó a conocer más la judería y participó in situ, haciendo una excursión al yacimiento que él dirige, como he dicho antes, desde el año 2015, desde la Universidad del País Vasco, y que continúa en la actualidad. Cuando quisimos hacer este simposio y vino la pandemia, pues quedó pendiente esta conferencia, pero ahora al retomarlo, nuevamente le hemos llamado y nuevamente ha venido Raúl de Veloza a Miranda para hablarnos de este tema. Es catedrático de arqueología en la Universidad del País Vasco, en Vitoria, y es miembro del Grupo de Investigación en Patrimonio y Paisajes Culturales, que está reconocido por el Gobierno vasco. Tiene numerosas publicaciones científicas en torno a la arqueología y ha dirigido muchísimos proyectos arqueológicos en Italia, en Francia, en Castilla y León, en el País Vasco, en Asturias, y ha formado parte como profesor de diferentes universidades europeas, en Italia sobre todo, pero bueno, tiene varias líneas de investigación, pero las principales son la arqueología medieval, la arqueología del Mediterráneo, la arqueología de las sociedades locales, la arqueología agraria, la arqueología de los paisajes y la arqueología de las arquitecturas. Así que sin más preámbulos, os dejo con Juan Antonio y su ponencia. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación y sobre todo muchísimas gracias por la invitación tanto a la Fundación como a la Asociación como al Ayuntamiento, porque bueno, es un honor estar aquí para compartir con ustedes pues algunos elementos del proyecto arqueológico que estamos desarrollando en Pancorbo ya desde hace algunos años. Es cierto que la pandemia también nos ha trastocado bastante el trabajo de campo, la ejecución del proyecto, pero bueno, la intención es hacer una presentación pues un poco del cuadro, del marco, de los resultados preliminares y hacia dónde está yendo. Antes de empezar, de todas formas, un breve paréntesis. Es cierto que no voy a hablar de la judería de Miranda, pero uno de los rasgos que caracteriza precisamente las juderías de lo que voy a denominar ciudades pequeñas es su funcionamiento en red, su presencia permanente y participación de toda una serie de servicios, actividades, etcétera, etcétera, entre una red muy cohesionada de prácticamente juderías próximas. Y desde luego la judería de Miranda ha sido el referente básico para la de Pancorbo y viceversa. Pero bueno, dicho todo esto, mi punto de partida es bastante sencillo. En la actualidad se está conociendo un desarrollo impresionante de la arqueología de los grupos hebreos en toda Europa. Ciertamente, probablemente es Francia el país que más está caminando en esta dirección y está publicando y realizando encuentros de una cierta entidad y poniendo las bases para un especialismo, para una especialización específica que está valorizando efectivamente pues, estos restos desde un punto de vista muy interesante. Estos son trabajos, me imagino, conocidos. El de la derecha ha sido publicado hace muy pocos meses y tiene además un carácter divulgativo, que implica que ya no solamente se limita a un ámbito académico, sino que está trascendiendo efectivamente a un público de interés principal. Y miren, esta es la web también de un encuentro que se acaba de celebrar en el mes de marzo, también de dimensión europea, que incide un poco sobre esta cuestión. Por tanto, se trata de un tema de actualidad, de interés, y que efectivamente está teniendo también una cierta recaída en el ámbito hispano. Y sin embargo, tal y como se ha recordado en esta mesa, ya en la introducción
anterior, no cabe duda que podemos hablar de una inflación de la arqueología de Sefarad, porque efectivamente pues somos legión, pienso, los que consideramos que se está abusando o no se está utilizando siempre todo el rigor necesario a la hora de identificar esta materialidad o a la hora efectivamente de construir discursos que tengan un cierto calado. Las razones probablemente son varias, pero yo creo que se trata de una arqueología teóricamente, en términos teóricos, muy pobres, que se agarra a lo que denominamos el historicismo cultural, la identificación de rasgos materiales, casi como si fuesen prácticamente normativos, que utiliza una metodología bastante difusa y con frecuencia poco crítica, y que con frecuencia no esconde su orientación principal hacia una turistificación poco crítica. Y bueno, pues el libro de Javier Castaño o la revisión también, a la que hacen referencia a estos volúmenes, que me imagino que ustedes conocen, pues inciden y no voy a centrarme en todo ello. Dicho todo eso, cabe preguntarse entonces por qué demonios, si se puede decir así, ir efectivamente a hacer una arqueología de los judíos en Pancorbo. A priori no parece que sea el sitio como más adecuado como para hacer un estudio de esta naturaleza. Las referencias documentales sobre la presencia de judíos en Pancorbo son más bien escasas, son incluso, diría, episódicas, y no caracterizan, no connotan pues a Pancorbo respecto a otras localidades. Este puede ser el caso precisamente de Miranda. La localización de los principales focos de la presencia judía son también ambiguos. La ubicación de la judería, la ubicación de la sinagoga es objeto de debate, se desconoce la presencia del cementerio, es un sitio que plantea muchos problemas. Y además, y en tercer lugar, por si hiciera falta, al igual que Miranda, pues no hay una tradición de arqueología urbana, de excavación prácticamente de la villa. Parece bastante insensato, en fin, así a priori meterse a estudiar esta temática en un sitio como Pancorbo. Y sin embargo, hay una serie de factores que querría valorizar y que me parece que son muy importantes, estando en Miranda, además. En primer lugar, en Pancorbo hay un factor decisivo. Hay un ayuntamiento, una asociación cultural y una comunidad hambrienta de historia, entregada al proyecto, entusiasta por efectivamente dar sentido de alguna manera a los restos y a la materialidad que tienen allí presente. No sé si es por esa posición, no sé si decir excéntrica respecto a Miranda, que cuenta con su propio espacio, identidad, y a Burgos, esa posición intermedia. No sé si es sustancialmente pues, por una realidad únicamente, en fin, de una población en proceso de envejecimiento y de reducción, pero sustancialmente este es el primer factor que a nosotros nos ha sorprendido gratamente y que nos ha empujado a empezar a trabajar aquí. En segundo lugar, a pesar de las carencias que pueda tener el registro escrito, es un lugar en el que experimentar una arqueología histórica en sentido pleno. Y a esto quiero decir que lo que buscamos es integrar de una forma crítica los textos con la materialidad y la materialidad con los textos. Y esto se está prestando bastante bien. Y en tercer lugar, presenta otra característica que creo que haya sido poco considerada hasta la fecha. Y es que Pancorbo forma parte de esa categoría que en Europa ha sido denominada como ciudades pequeñas, no en un sentido peyorativo o minusvalorativo, todo lo contrario. Los mayores especialistas de historiografía urbana europea consideran que la experiencia más común que tenía la población medieval no pasaba por las grandes ciudades, pasaba sustancialmente por los intercambios que regularmente tenían lugar en la densa red de pequeñas ciudades que articulaban el territorio. Y cabe preguntarse, esta es una categoría que ha sido desarrollada sustancialmente en ámbito británico, en ámbito francés, pero
cuando miramos los principales proyectos arqueológicos, que en mi opinión son los más críticos, que están realizando hasta el momento, pues pocos de ellos efectivamente se están localizando en este tipo de entidades, en este tipo de localidades. Y cabe preguntarse, por ejemplo, hasta qué punto la experiencia de las identidades religiosas, el ser judío, el comportarse, exteriorizar, materializar esa identidad en una ciudad pequeña donde la localidad cuenta de una manera significativa, donde la vecindad es un factor cohesionante y significativo, pues marca algunas diferencias, algunos rasgos o no, o incluso en términos de transformación, porque como estoy a punto de enseñarles, la Pancorbo del siglo XI se parece muy poco a la Pancorbo del siglo XV, y tenemos suficientes evidencias como para saber que ser cristiano en el siglo X, o en el siglo XIII o en el siglo XV era muy diferente como experiencia, como relaciones, como prácticas en Pancorbo. ¿Hasta qué punto también la identidad judía se declina de forma diferente en todas estas variables? Estos son algunos de las preguntas o de las cuestiones que nos han llevado a abrazar efectivamente, en el caso de Pancorbo, un planteamiento de esta naturaleza, y por qué hemos decidido un poco trabajar sobre este concepto. El concepto, como decía, de ciudades pequeñas, declinados también en sus distintas formas, en los distintos idiomas, small towns, petit, vicente minorio, le quasi città, como dicen prácticamente en Italia, o las pequeñas ciudades, que dice también en Portugal, forman ya un género historiográfico relevante que, sin embargo, ha tenido poca, en mi opinión, poca cabida todavía en los estudios históricos del medievalismo hispano, donde preferimos utilizar el concepto de ciudad de los campesinos, es el término que se empleó en la reciente reunión que se celebró en Nájera de estudios medievales, y que creo que es un concepto un poco sesgado a la hora de comprender la complejidad de estos fenómenos. Y a este propósito, bueno, esta tabla en la cual Krasdaer pues recoge un poco algunos de estos criterios básicos, explicaba cómo estamos tratando con pequeñas ciudades o pequeños lugares, pero que tienen consecuencias muy importantes. En segundo lugar, otro factor crítico al que he hecho referencia muy rápidamente es que en los últimos años se ha desarrollado en el ámbito arqueológico también una atención muy importante a la arqueología de las rituales y las religiones, no entendidas tanto como los lugares físicos, la materialidad de los cuales, pues, bueno, se manifiesta efectivamente la pertenencia a un credo, cuanto sustancialmente en términos, como decía, de experiencias, de identidades, y superando de alguna manera el enfoque normativo. Utilizar un determinado tipo de vestimenta, un determinado tipo de objeto, necesariamente implica esto. Hoy en día se considera, desde las ciencias sociales, que en cualquier sociedad las identidades son múltiples, son situacionales, en ocasiones estratégicas, y el mostrar, esconder, el reforzar determinados signos de identidad, que pueden ser leídos materialmente, nos está hablando de procesos más que de evidencias esencialistas o normativas que son bastante complejas de analizar. Y de hecho, ya aunque la arqueología de Sefarad críticamente hecha no es de las más ricas, de las más establecidas, desde luego está mostrando ya diversidades significativas en toda una serie de parámetros que explicaré posteriormente. Por todo ello, el criterio, el marco conceptual que hemos utilizado es el de utilizar la noción de comunidades de práctica, las prácticas que realmente tienen lugar en los contextos concretos para analizar los fenómenos de la identidad de la religión. En definitiva, por sintetizar lo que esta parte inicial, el proyecto nace, por una parte, con la voluntad de intentar comprender en las ciudades pequeñas cómo se articula efectivamente las identidades de base religiosa, cómo efectivamente en términos de prácticas se construyen las relaciones entre distintas comunidades, entre distintos grupos, a veces contados en términos de identidad o de vecindad,
y, por supuesto, también en términos de construir patrimonios con las comunidades locales de forma crítica, evitando, tal como subrayaba antes, pues excesos de turistificación o de banalización, podría decir, de los registros especiales. Entrando ya en el caso de estudio, Pancorbo se sitúa en la provincia de Burgos, en un desfiladero que conocerán, pues, tanto si vienen por la autopista como si vienen con el tren, en el cual confluyen a orillas del río Oroncillo, pues toda una serie de redes de comunicaciones y, por supuesto, el día que si llega alguna vez tengamos AVE, pues también pasará por aquí, se supone. Se presenta como una localidad alargada, en buena medida porque esa viabilidad que transcurre o que discurre por el propio desfiladero articula en torno a la calle Real, pues toda una serie vamos, la estructura básica urbana que está constreñida, y en esta espolón que domina sustancialmente la parte central de la villa es donde se localizan los restos de un castillo. Un castillo que aparece mencionado desde el siglo IX en las crónicas del ciclo de Alfonso III. Curiosamente es uno de los pocos castillos de Castilla que conocemos materialmente. Es un tema sobre el cual habría que volver a ver. Pero que efectivamente constituye, según el consenso existente en la actualidad, pues el núcleo fundante del término que aparece denominado como Ponte Curvo, como si fuese efectivamente una zona de tránsito ya en fechas tempranas. Y curiosamente, una de las cuestiones que nos llamó la atención desde el primer momento es que debajo del castillo hay un recinto conocido con el nombre de Santa Marta, que domina el pueblo actualmente, la villa, que cuenta con un recinto amurallado de una cierta entidad, caracterizado principalmente, a pesar de su localización, por no tener nada, por estar vacío, por no tener ninguna eventualidad. Y no suele ser muy común que sea un esfuerzo efectivamente para recintar un espacio que no tiene nada. Entonces este es uno de los primeros interrogantes, por lo cual arrancamos también el proceso. Y para esto diseñamos un proyecto que llamamos multiescalar, porque parte de la integración de varias escalas de análisis, desde el propio recinto de Santa Marta hasta todo el casco histórico de Pancorbo, el alfoz medieval y luego pues todas las conexiones interregionales, pues considerando la noción de yacimiento, que es como los arqueólogos conceptualizamos el objeto de estudio, no como un espacio limitado, sino como un problema, como un espacio amplio, como una red de relaciones principalmente, en la cual íbamos a trabajar con criterios de intensidad crecientes en función del desarrollo del propio proyecto e integrando pues una amplia volumen de disciplinas, de especialistas y efectivamente pues experimentando toda una serie de enfoques muy diferentes. Para ello pues empezamos desde luego, entre otras cosas, a estudiar todas las arquitecturas, a recuperar efectivamente los restos medievales y comprender un poco la articulación territorial, tal como está distribuido por toda la zona. Empezamos a utilizar herramientas de análisis diagnóstico como la geofísica, que nos llevó luego a realizar primeros sondeos y luego excavaciones en extensión. Y como consecuencia de todo ello, pues hemos elaborado una secuencia, decimos nosotros, es decir, toda una serie de fases que desde prácticamente el final de la Edad Media hasta el bronce final, a pesar de que la excavación todavía está en curso, pues nos ha permitido observar que nos enfrentamos a una realidad bastante más compleja de la que nos habíamos imaginado. Esta es concretamente la secuencia hallada dentro del recinto de Santa Marta, que como les había dicho cuando empezamos, pues sencillamente no había nada. Y esto parece una arqueología. Y además hemos experimentado algunas métodos y técnicas poco desarrolladas, como es el estudio geoquímico de biomarcadores, que nos ha permitido identificar pues, usos del espacio, de las cerámicas, sobre los cuales volveré después.
Y aunque suele ser común, cada vez que hacemos una presentación de este tipo, poner los créditos de todas las instituciones que participan y todo esto al final, yo lo quiero poner al principio para dar a entender que si bien yo estoy en esta parte de la mesa, en realidad soy una especie de portavoz de un grupo de trabajo muy amplio de investigadores que proceden de un amplio número de instituciones que han sido agrupados para efectivamente intentar abordar desde esta perspectiva multidisciplinar un fenómeno complejo como es el de esta ciudad pequeña, dotada a priori, como digo, de pocos condicionantes, pero que supone un reto para teorizar de una manera más sólida el proceso. Hoy voy a hablarles sustancialmente de 3 temas, que son los que creo que pueden ser de mayor interés para una exposición de esta naturaleza. En primer lugar, voy a hablarles de cómo se transita del castillo a la fundación de la ciudad pequeña y cómo, efectivamente, la presencia judía está localizada principalmente en un medio rural, cómo se articula, cómo se conforma a posterioridad una comunidad política, una red urbana distribuida y en la cual vemos, efectivamente, una transformación también de la ocupación judía, y vamos a tratar también al final pues cómo ya en la fase final de la Edad Media se va definiendo una espacialidad diferente de las identidades de base religiosa, y me voy a referir no solamente a los judíos, sino también a los cristianos, que efectivamente nos muestra una realidad cambiante, transformante y muy dinámica. Pero vayamos al principio. Del castillo medieval, honestamente, todavía no hemos realizado sondeos específicos, la materialidad preservada es relativamente poco consistente, como es común en muchos de los centros fortificados altomedievales, que están configurados efectivamente con una materialidad ligera, podríamos decirlo así. Sustancialmente se trata de un recinto perimetral con una cisterna y que ha sido reutilizada y transformada en muchas ocasiones, y por lo tanto no tenemos para nada la certeza de que haya efectivamente todavía restos altomedievales preservados. Pero lo que resulta interesante es que desde fechas bastante tempranas, a los pies del castillo, pues encontramos restos de construcciones, restos de edificios, que efectivamente nos indican que el castillo estaba dotado de un primer grupo de viviendas en su proximidad. Estas construcciones se localizan tanto en el interior del recinto de Santa Marta como en el exterior. Y en ellas pues hemos encontrado algunos materiales cerámicos importados de Andalusí. Estas son algunos ejemplares de cerámica de mesa, de la que viene conocido como vajilla marina Zahara. Es una cerámica de una calidad poco conocida en el ámbito cristiano, y de hecho hasta la fecha, si no me equivoco, Pancorbo es la localidad más al norte donde ha aparecido estos materiales, e identifican lo que consideramos que es una ocupación de alto nivel social, que pueden estar vinculados a los tenentes de los reyes navarros, primero los castellanos, después están bien documentados en el área prácticamente de Pancorbo desde estas fechas. Y esta es una pequeña reconstrucción, un esbozo de reconstrucción de cómo imaginamos efectivamente que podría ser esta primera organización, y les presento de una forma muy preliminar, porque esto lo hemos acabado hace exactamente 3 semanas, los resultados de la prospección geofísica que hemos realizado en el exterior del recinto de Santa Marta, tal como aparece aquí, y que ha proporcionado pues, lo que nos imaginábamos, toda una serie de evidencias bastante significativas de construcciones situadas prácticamente en el exterior del recinto, y algunos espacios donde las anomalías son más significativas. Y si todo va bien y todo funciona, pues este verano pues, en fin, iremos a levantar la alfombra a ver qué es lo que hay debajo efectivamente en estos sitios, ¿no? De tal forma que la espacialidad de este núcleo surgido en torno al castillo de la Alta Edad Media, pues desde luego poco tiene que ver con la realidad que tenemos en la fecha actual. Y este es un factor interesante, y es que si tomamos en consideración toda una serie de informaciones que proceden de los registros textuales, nos damos cuenta de que en este momento lo que es el ámbito de Pancorbo, el Valle del Oroncillo, estaba salpicado de un número importante de pequeños barrios o de pequeños núcleos focalizados en torno a iglesias, focalizados en torno también a un mercado que está documentado desde finales del siglo X,
focalizados también en toda una serie de molinos que discurren a lo largo que van configurando una realidad que podríamos decir discontinua. Los italianos hablan de città isole, de ciudades casi archipiélagos, de los franceses, para hacer referencia a una realidad que funciona en red, que comparte, y a partir de la documentación vamos viendo cómo cuenta con una definición espacial, con una identidad progresiva, colectiva, pero que efectivamente en términos materiales no conforma una realidad compacta como nos la podemos imaginar en este momento. Esta es otra imagen, bueno, un intento para acercarnos cómo esta realidad polinuclear podría estar funcionando en este momento. Un factor interesante es que también los documentos a partir de este momento, ya en torno a partir del siglo XI, vamos a decirlo así, va mostrando de todas formas una identidad compartida. Tanto es así que a partir del 1100 aproximadamente conocemos la existencia de un concejo en Pancorbo. Y la materialidad, tal como la conocemos, no se ha modificado sustancialmente. O si queremos decirlo de otra manera, no es preciso identificar la conformación de una realidad de una comunidad política con un espacio totalmente compacto. Y es en este contexto donde empiezan a aparecer las primeras referencias también a la presencia judía en nuestro territorio. Concretamente están localizadas las primeras evidencias en dos aldeas, la de Covagallegos, que está situada en esta zona de aquí, donde ya en el siglo XI tenemos las primeras menciones, y la localidad de Villanueva. En Covagallegos tenemos la donación de una viña. Algunos autores han sugerido que precisamente la necesidad, la voluntad de preparar el vino de acuerdo con una determinada práctica explicaría por qué los judíos en Castilla aparecen con frecuencia asociados a viñedos. Y es importante señalar que en el caso de Villanueva, que es un topónimo un poco curioso porque arqueológicamente sabemos que es un sitio que tiene una ocupación tardo antigua, alto medieval, etcétera, etcétera, pero aparece como Villanueva en el siglo XI, es conocida por el nombre de Villanueva en el siglo XI y a partir de 1137 como Vilanova de Judeix. Y mantendrá de forma bastante reiterativa este término, esta nomenclatura, vamos a decirlo así, casi hasta la fase final de su abandono. Creo que solamente hay una mención documental del siglo XIV en el que no se menciona expresamente a la Villanueva de los judíos. Pero, como digo, de forma paralela a estos desarrollos y este funcionamiento en red, se va conformando también de una manera más evidente la identidad de Pancorbo y, como decía, sobre el 1100 conocemos la presencia de un concejo y de una estructura ya bien conformada. Y es importante subrayar que esta comunidad política es la que se va a ir disponiendo en torno a un núcleo bajo el castillo, un poco más desplazado el del mercado, un poco más segregado el núcleo de San Miguel, el núcleo de San Juan, etcétera, etcétera. Es sobre esta plataforma política donde sustancialmente se va a ir produciendo este proceso que podríamos denominar más que de cohesión, de coalescencia, que es una palabrota, más bien social y solamente parcialmente espacial en torno a unos ejes temáticos o unos ejes principales de carácter funcional, como la presencia del mercado, un mercado interregional, tal como muestra la cerámica consumida en este momento, el castillo, que implica también una forma de dominación y de poder territorial, la viabilidad, nuevamente también documentada a partir de los objetos que van apareciendo, es un lugar de encuentro, también a través de la documentación aparece bastante claramente, y cuenta también con unos bienes de uso comunal muy significativos, tal como aparece en la documentación, sobre los cuales se cohesiona también esta comunidad. Y lo que quería subrayar es que, a pesar de que con frecuencia en nuestra historiografía medieval asignamos a los reyes un papel central a la hora de conceder fueros, fundar ciudades, defender fronteras y hacer muchas cosas,
El ejemplo de Pancorbo, como muchos otros, lo que nos está mostrando principalmente es que los monarcas utilizan plataformas socialmente y políticamente cohesionadas para construir realengo, para reforzar en una práctica que podríamos, como dicen los ingleses, win-win, en la cual efectivamente pues, hay una convergencia, una sinergia de intereses, y efectivamente a partir de 1147 vemos como Alfonso VII concede un fuero breve a Pancorbo, y vemos cómo efectivamente este reconocimiento externo sanciona de alguna manera pues, un proceso de consolidación de esta comunidad que se mantiene, desde luego, pues efectivamente segregada en términos espaciales. El proceso de nucleación va a tener lugar de forma parcial con posterioridad, y sabemos que efectivamente va a ser a partir del siglo XIII cuando, es decir, tiempo después de la conversión del fuero, cuando se dota de un recinto amurallado que, como hemos visto con anterioridad, trocea la ocupación altomedieval, circunda y crea una nueva espacialidad que, de todas formas, deja fuera del recinto pues, amplios suburbios, amplios espacios que efectivamente coexisten con esta realidad centralizada. Esta es sustancialmente la lógica principal de esta ciudad pequeña, que es una ciudad en la cual efectivamente la identidad social es más relevante que la lectura material de la concentración en la cual los arqueólogos con frecuencia estamos siempre muy centrados. Otra vez aquí el recinto amurallado, tal como ha sido reconstruido, y voy a volver ahora un momento a el recinto de Santa Marta, que es de donde proceden los registros arqueológicos más importantes, sobre todo ahora a partir del siglo XIII. El recinto cuenta con una muralla que ha sido transformada en muchísimas ocasiones, en varias ocasiones, reformada de varias maneras, y todavía hay restos de este amurallamiento de la ciudad. Las excavaciones lo que nos han permitido recuperar son sustancialmente viviendas, casas, hasta 3 metros, donde se disponen 7 o 8 niveles de casas una encima de otra, en un espacio, insisto, que de todas formas a primera vista estaba vacío. Las viviendas más antiguas vuelven a mostrar el consumo de objetos materiales dotados de una cierta calidad y de una cierta exclusividad. En este caso es materiales nuevamente de mesa, de la cerámica que es conocida con el nombre de cuerda seca parcial, probablemente de talleres aragoneses, cerámicas vidriadas, en un momento que son bastante poco comunes en este momento. Hemos encontrado un hallazgo bastante poco convencional dentro de un silo. Hemos encontrado una ocultación, es decir, un objeto preciado o precioso que fue ocultado en una situación crítica por el motivo que fuese y que luego no se recuperó. En este caso se trata nada menos que de un tejido de lino, está siendo tratado por el Centro de Restauración de Simancas, con grandes dificultades porque está deshidratado y plantea bastantes problemas de recuperación. Así que han aparecido bastantes hilos dorados y lo que nos están diciendo sustancialmente es que es un tejido preciado y desde luego precioso para las personas que lo ocultan en ese momento. A su lado pues aparecen otros elementos significativos propios de un nivel social elevado, que no voy a entrar a detallar con mucho forma específica, y uno de los objetos más espectaculares o más importantes que hemos encontrado son los fragmentos de una cruz procesional del siglo XIII, tanto de un brazo como de un Cristo, dorados, que tienen paralelos con producciones tanto del Valle del Ebro como algunos elementos que se preservan todavía en algunos museos burgaleses. Pero no me voy a centrar tanto en la pieza. Lo que quiero llamar la atención es una cosa. En los depósitos del siglo XIII en que hemos encontrado esta cruz procesional, que era utilizada, pues, como su nombre dice, en una serie de prácticas que tenían lugar en este momento,
En esos mismos contextos, ¿sabes lo que aparecen? Encontramos los primeros ejemplares de lámparas rituales, de jamoquillas, en cerámica no vidriada, que efectivamente son considerados por los especialistas como uno de los marcadores materiales más significativos de los ambientes domésticos de las ocupaciones. No les voy a esconder que para nosotros ha sido una sorpresa encontrar conjuntamente en los mismos contextos estos elementos. Y la interpretación que estamos dando hasta la fecha es que nos encontramos sustancialmente en un espacio socialmente elevado, de privilegio, en el que efectivamente el criterio con el cual se establecen las relaciones de vecindad no es de base religiosa, sino sustancialmente de carácter económico, o si se quiere de estatus, o si se quiere de representación. Independientemente de que queramos o no hablar de estos términos a veces tan problemáticos como de convivencia, coexistencia, etcétera, etcétera. Ciertamente es un contexto, igual que reflejan los documentos del siglo XI, en el que la presencia de comunidades de identidades religiosas no solamente era común, sino que además efectivamente formaba parte de la cotidianidad sin ningún tipo de problema. Entiendo que casi todos ustedes conocen efectivamente pues, este tipo de lámparas. En términos materiales hemos definido las denominadas lámparas tipo teruelo o candiles más que lámparas. Respecto a las de tipo nájera, tienen características diferentes. Las que aparecen en esta primera etapa son de esta naturaleza. Más adelante aparecen también estas de aquí, volveré sobre ello. Y tal como se ha señalado, haciendo caso a la tasación fiscal de la Jama de Pankobo, pues en principio debería tratarse de una realidad demográfica bastante elevada, a pesar de que luego la serie histórica va mostrando cómo aparentemente entre el siglo XIV y el siglo XV se produce una reducción. Yo honestamente entiendo que hay una tradición de estudio sobre estos temas, pero me pregunto a veces, teniendo en cuenta la entidad de los restos que estamos encontrando, si este volumen tan elevado para el reparto de Huete, pues efectivamente indicaría una sobrecarga fiscal por un factor que no podemos conocer, o refleja realmente efectivamente una realidad demográfica. No lo sé, yo sé que la pregunta queda abierta. En todo caso, lo que sí vamos a ir viendo es que a partir del siglo XIV se producen transformaciones bastante importantes en la red de Pancorbo, mientras que las iglesias más excéntricas van perdiendo entidad demográfica, se produce un proceso seguramente de agrupación en este entorno, y vamos a ir viendo también cómo los registros del recinto de Santa Marta pues, se van haciendo más complejos. Dentro del tejido urbano de Pancorbo tenemos constancia con seguridad de la presencia judía en el recinto, aquí. Hay un documento único que podría ser leído en términos de que en el área de Santiago podía haber también viviendo un judío, pero es un documento un poco problemático. Y de acuerdo con algunos estudiosos, pero no todo el mundo está de acuerdo, el solar donde se encontraría la sinagoga sería este de aquí. Es difícil de saber esto, honestamente. Como se ha hecho referencia, si no recuerdo mal, cuando se pide que efectivamente en 1493 pues, se ocupe la sinagoga de Miranda para formar parte del ayuntamiento, si no recuerdo mal, la de Pancorbo, que forma parte o aparece en la misma documentación, termina convirtiéndose en un pósito, en un elemento que también desarrolla una centralidad. Pero en todo caso, no hay ningún elemento hasta la fecha para pensar que la sinagoga estuviese localizada en un recinto segregado, separado, efectivamente
formando parte de una aljama aislada, más bien lo contrario. Pero insisto que sobre esto hay que ser críticos si no tenemos elementos materiales. Si ahora volvemos nuestra mirada al recinto de Santa Marta, una cuestión bastante interesante es que a partir del siglo XIV, las viviendas que vamos a encontrar en este momento, caracterizadas sustancialmente por técnicas constructivas idénticas a las que aparecen en el resto de la villa. Por eso Jorge Iroa, quizás el mayor especialista, el arqueólogo en nuestro país, habla de una materialidad diluida cuando habla de la presencia judía. A pesar de todo ello, lo que sí vamos viendo es cómo, en términos de patrones de consumo, que es lo que estoy a punto de explicarles, las marcas de identidad van a ir haciéndose progresivamente cada vez más evidentes. En términos, en primer lugar, de el volumen de candiles o lámparas rituales recuperadas en este momento, y ya aparecen además también las dos tipologías reconocidas hasta la fecha, pero quizás los registros más importantes vienen de la alimentación. Este es un registro crítico fundamental a la hora de llegar a conocer realmente cuáles son la cotidianidad y los hábitos prácticamente de las poblaciones medievales, más allá de los criterios efectivamente normativos. No voy a intentar explicar frente a una audiencia como esta, efectivamente, las características de la iniciación efectivamente de las comunidades judías. Sí quiero subrayar una cosa, que si bien estos criterios, estas normas están bastante codificados y reconocidos, desde luego los registros materiales, tal como han sido indagados hasta el momento en términos de fauna, por ejemplo, en el Castro de los Judíos de León, o por ejemplo en Ámsterdam, o por ejemplo en la República Checa, o como estoy a punto de explicarles, en Pancorbo, muestran variantes. No se declinan siempre de una forma uniforme. No podemos hablar de una norma que se aplica de una forma, vamos a decir así, estándar, sino que son prácticas, forman parte de una dinámica efectivamente que va entendida contextualmente. En el caso concreto de Pancorbo, los estudios todavía no están completados, lo que presento no es más que una parte relativamente, un avance, vamos a decirlo así, y los datos son bastante interesantes, porque nos muestran cómo las ovejas y las cabras representan pues casi el 80% de todos los ejemplares recuperados en el recinto de Santa Marta en los contextos del siglo XIV y XV, y solamente un porcentaje inferior al 20% está representado por bovinos. Los cerdos representan menos del 2%, así como la caza, que tampoco es demasiado común, y efectivamente pues es una representación o un patrón tendencialmente bastante común a lo que encontramos en otros contextos, aunque en otros sitios suele ser bastante más común pues que las aves estén más presentes. Ese es un rasgo que habrá que tomar en consideración según proceda el estudio. En términos de representación anatómica, es decir, de las partes del cuerpo que han sido recuperados, mientras que las ovejas y las cabras están plenamente representadas todas las partes prácticamente todos los esqueletos, hay unos sesgos bastante más claros en el caso de los bovinos que probablemente nos indican que aquellas partes o aquellas elementos que por un lado son más ricos de carne y por otro lado probablemente son más difíciles de procesar a la hora de estar en el ciático, de desangrado, etcétera, etcétera, pues están ausentes o por lo menos están presentes de una manera menos significativa. Otro factor importante viene de lo que se llama el perfil de sacrificio, en el que se valora en términos cuantitativos las edades de los individuos que han sido efectivamente consumidos. Y en el caso de las ovejas y las cabras, tal como se ve aquí, pues en fin, dicho de manera muy clara, pues lo que se consumen son animales jóvenes, son animales que vienen criados principalmente por su consumo de carne.
En cambio, en lo que se refiere a los bovinos, vemos que sí hay alguna representación puntual de animales más jóvenes, pero el grupo mayoritario, dominante, son animales pues seniles y adultos. ¿Qué quiere decir esto? Sustancialmente que son animales de trabajo. Que sustancialmente lo que tenemos aquí es una doble representación de un patrón de consumo nuevamente orientado a la cría de carne joven, es decir, un patrón que está asociado a un nivel social elevado, y muchas palabras muy pobres, en fin, y campesinos. Y un grupo que efectivamente se dedica pues al trabajo de la tierra y que sacrifica a los animales de trabajo pues cuando efectivamente ya pues llega a su ciclo final. Este es otro elemento importante para comprender la diversidad y la realidad efectivamente a la cual nos enfrentamos. Y también es interesante subrayar que el estudio de las marcas de despiece y sustancialmente de las formas de carnicería que se han documentado en estos objetos, estos artefactos, lo que nos muestra también es una carnicería especializada, un despiece estandarizado, o si se prefiere, por la existencia prácticamente de carniceros dentro de la comunidad judía, que además es interesante subrayar que la mayor parte de estas marcas están presentes sobre todo en las ovejas y las cabras y de forma menos importante en el caso de los bovinos, aunque están también muy presentes. Además, un análisis tanto de los suelos de uso como también de los residuos encontrados en el interior de las cerámicas de cocina nos han mostrado cómo nuevamente el consumo de herbívoros es mayoritario en los distintos periodos y sobre todo en las fases cronológicas más avanzadas. Es decir, de una forma muy resumida, lo que podríamos decir es que la norma alimentaria es más evidente en los contextos del siglo XV que en los del XIV. Y por supuesto también es bastante significativa subrayar pues, que los consumos cerámicos van evolucionando a lo largo del tiempo y en el caso de Pancorbo, en los siglos XIV y siglo XV, pues se encuentra también una red de importaciones muy densas, tanto por el propio sentido o la propia red de intercambios y de viabilidad que transcurre por el desfiladero, como también por la propia demanda socialmente elevada, al menos en parte, que hemos visto en el contexto de Santa Marta que hemos elaborado. Si ahora entramos en la narrativa, luego ya efectivamente de la fase final de la presencia de los judíos en Pancorbo, pues las noticias que tenemos vuelven a ser parcas. Sabemos que hay algunos ataques en el contexto de la guerra civil prácticamente castellana. Se mencionan también disturbios de varias naturaleza a mediados del siglo XV. Vamos viendo cómo se produce una reducción de la carga fiscal y resulta bastante curioso cómo hemos logrado arqueológicamente observar cómo en un momento muy avanzado del siglo XV es cuando se produce la construcción de un nuevo recinto amurallado que va a aislar el recinto de Santa Marta del resto de la villa. Más concretamente, si el recinto de Santa Marta se localiza aquí, pues una serie de estructuras localizadas en esta zona y en esta zona de aquí nos ha permitido, pues estudiando prácticamente los depósitos arqueológicos que aparecen aquí, asignar a esta fase final pues la realización de este muro que, como se ve o se intuye, se apoya a la muralla anterior. De tal manera que si pudiésemos sintetizar de alguna manera todo lo que les vengo explicando, lo que veríamos es que la espacialidad de la comunidad hebrea en Pancorbo es una espacialidad en perfecta o en continua transformación a lo largo del tiempo, que pasa de un modelo distribuido espacialmente, en la cual, pues, bueno, si tiene algún sentido distinguir lo urbano de lo rural, pues desde luego está distribuido en el espacio. A partir de un determinado momento, que situamos en el siglo XIII por lo menos,
sí encontramos presencia también hebrea en lo que es un espacio de privilegio bajo el castillo, un espacio de privilegio bajo el castillo que posteriormente parece estar transformándose en un espacio de protección y que termina concluyéndose en un espacio de exclusión. Y además, y esto es una cuestión bastante interesante, en este proceso parece que se van acentuando los signos de identidad. Los elementos de cohesión en términos materiales se van acentuando en este momento. Ahora bien, voy a intentar ahora, brevemente, para ir terminando, darle la vuelta a la tortilla. Porque si este es el patrón que vemos caracterizando la comunidad hebrea, ¿cómo es la espacialidad de los habitantes cristianos? De la mayoría y minoría. Aunque, como ven, estoy intentando potenciar más la imagen de vecindad que la imagen de una identidad definida en estos sentidos. Pues bueno, la geografía de las iglesias bajomedievales de Pancorbo es, vamos a decirlo así, curiosa, por no utilizar otro término. Porque si bien en la fase más antigua, en la fase altomedieval, lo que veíamos era una distribución de polos, de focos centralizados en torno, efectivamente, a iglesias, cuando vemos plasmada la materialidad del recinto y todo el espacio urbano de Pancorbo bajomedieval, el factor que más llama la atención es que las iglesias conocidas están todas fuera del recinto amurallado. Dentro de la muralla medieval de Pancorbo no hay ni una sola iglesia medieval. La de Santiago, que sí tiene algunas estructuras del siglo XIII y no tengo muy claro también si del siglo XII, se sitúa claramente pues, a lo largo del camino, en un espacio espacialmente separado. Pero es bastante importante que la iglesia de San Nicolás, que ya por la vocación es tardía y que aparece mencionada por primera vez en el siglo XIV, que es la parroquia hoy de la villa y que desde 1364 al menos es el lugar de reunión del ayuntamiento, se viene a crear sustancialmente al otro lado del río Roncillo en un espacio periférico. Entonces surgen muchas preguntas aquí, porque efectivamente solemos identificar, bueno, pues en las edades medievales la centralidad viene otorgada efectivamente por la presencia de la iglesia, por la presencia de una determinada noción de centralidad o un mapa mental que somos o que pretendemos plasmar efectivamente a través de este binomio entre muralla, iglesia y una determinada forma de espacialidad que efectivamente en Pancorbo no parece funcionar de esta manera. No quiero con ello limitar el carácter o la relevancia espacial en términos de sociabilidad de estos espacios o de estas iglesias. Pero desde luego es importante también subrayar cómo muchas ventas y muchas donaciones que se realizan en la Baja Edad Media utilizan como marcos de referencia, pues por ejemplo el mercado, por ejemplo la plaza, por ejemplo otros espacios urbanos, incluso muy próximos a las iglesias. Pero en el mapa mental de la representación de la ciudad o de la vida social de Pancorbo, las iglesias son un elemento más importante, legitimador, etcétera, etcétera, pero un elemento más en una realidad, pues como se ve, mucho más articulada y mucho más compleja de lo que podríamos pensar hasta el momento. Por supuesto aquí hay mucho que estudiar todavía y bueno, se trata de entender de una manera un poco más articulada y de incluir una perspectiva un poco pues, menos lineal, menos simple de la que solemos utilizar en este momento. Porque además si comparamos con otras ciudades o con otros modelos urbanos próximos, por ejemplo las denominadas ciudades de repoblación, estos son los ejemplos de Sepúlveda, de Cuéllar, las colaciones en las cuales se organizan sustancialmente estas realidades, pues están siempre centralizadas en torno a iglesias. Lo mismo ocurre con las villas vascas, que son ejemplos también de ciudades pequeñas, pues de pocas dimensiones, de dimensiones reducidas, pero lo que vamos viendo, pues de alguna manera, es que esta espacialidad también se va transformando de un modelo distribuido a una periferización o un carácter excéntrico de las iglesias más antiguas
y una distribución extramuros que quizás determina formas de espacialidad en la cual nuevamente la dimensión religiosa pues efectivamente funciona de una manera, yo digo que no sea activa, digo que probablemente funcione con una lógica que es diferente a la que solemos aplicar de una manera prácticamente normativa. En consecuencia de todo lo que les he explicado, pues yo creo que de todo lo que estamos viendo, en primer lugar, las ciudades pequeñas no son una mera simplificación o una versión reducida de cosas más complicadas, sino que es un observatorio ideal para observar desde otro punto de vista, de una perspectiva distinta, más transversal, pues efectivamente a la vida social de la Edad Media, aportando perspectivas efectivamente que enriquecen el discurso. Una espacialidad que, como he intentado argumentar, pues es un factor crítico para comprender desde distintas perspectivas pues la vida social en todos sus componentes. Y otro factor que creo que es importante es que vamos viendo cómo es en los momentos de mayor estrés social, mayor estrés político, cuando vemos cómo se acentúan los marcadores de identidad. Que esto a priori podría efectivamente pensarse que no debiera ser así, que puede ser un contrasentido. En un momento efectivamente de segregación y ataque a la minoría judía, pues a lo mejor uno podría efectivamente, pues no, estamos viendo cómo sustancialmente se materializa, se exterioriza de una manera más evidente determinadas prácticas. Pero sobre todo lo que vamos viendo es el papel de la localidad como un factor fundamental que debiéramos de incluir como una variable a la hora de comprender pues, la cotidianidad de estos elementos. Y además quería llamar también la atención que uno de los principales problemas que tenemos ahora mismo para entender Pancorbo es que Pancorbo no se puede estudiar de forma aislada. Como empecé diciendo al principio, una de las características de las ciudades pequeñas es trabajar en red, funcionar en red. Y sustancialmente, hasta que no comprendamos mejor la judería y la espacialidad medieval de Miranda, de Haro, de Briviesca, será bastante difícil que tengamos una valoración razonable de Pancorbo y viceversa. Con lo cual el reto en el cual estamos efectivamente implicados es trascender el caso de estudio para efectivamente proyectarnos a una comprensión territorial. En definitiva, y para concluir, pues sustancialmente el proyecto lo que plantea es que necesitamos una renovación conceptual para hacer una arqueología rigurosa, novedosa, que aporte y que no intente únicamente reflejar pues sustancialmente lo que los textos parecen estar indicando, aportando y construyendo efectivamente una narrativa más densa. Mi llamamiento a conceptualizar las ciudades pequeñas es evidente y sobre eso pues trabajaremos mucho en el futuro. Ya he hecho referencia a los análisis comparativos y por supuesto, y casi como postilla final, este es un proyecto que está en marcha, que está en curso y por supuesto pues a pesar de que el punto al que hemos llegado hoy es este y tendremos ocasión el viernes de verlo in situ, pues lógicamente estos parámetros irán cambiando y modificándose. Y nada, quedo a su disposición por si necesitamos, les apetece que profundice alguna temática más. Les agradezco muchísimo su atención y nada, gracias. Si no, el viernes tenemos ocasión de tratar todo esto y he aprovechado para traerles pues un pequeño folleto que hemos elaborado honestamente en el 2020 y ya envejecido, ya hay cosas que efectivamente aquí no están. Pero bueno, sustancialmente por tener alguna referencia práctica del proyecto. En la actualidad preparamos una monografía también, en fin, está todo el grupo trabajando en ello. Pues muchas gracias y no sé si Laura quiere cerrar.
si no hay ninguna pregunta, ninguna cuestión, pues agradecer a Juan Antonio la estupenda conferencia que nos acaba de brindar y nada, agradecer a todos los asistentes a esta conferencia inaugural y de nuevo a los miembros de la asociación que mañana pues comenzáis a trabajar en este mismo espacio que está a vuestra disposición, la biblioteca, que estamos arriba en la Fundación Cantera para cualquier cosa que necesitéis y que ahora si no es muy tarde y a algunos os apetece, podemos si queréis subir y ver un poquito cómo es la Fundación Cantera, cómo es la nueva biblioteca. Si os parece, aprovechamos, todavía es una hora prudencial, pues nada, 20 minutos y os lo muestro. Es la tercera